He separado este mensaje en 4 partes. La primera parte vamos a hablar de que existe un mundo espiritual. Si tienen su Biblia ahí, les quiero pedir por favor que vayan al libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En la primera parte vemos que este Dios creador de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ese Dios creador que creó los cielos y la tierra, creó dos realidades. Creó una realidad visible y creó una realidad invisible. En la realidad física, en nuestro mundo físico, hay ambas realidades. Hay cosas que podemos percibir con nuestros sentidos, por ejemplo con el tacto, o con nuestros ojos, o con nuestros oídos, y están dentro de lo visible, entendiéndolo así. Pero dentro de lo invisible, aquello que está oculto a nuestros sentidos, como son, por ejemplo, el aire. Yo trato, quizás si lo muevo, percibo una brisa, pero si lo trato de tomar, no siento nada. Entonces, o cosas que un átomo, yo no he visto un átomo. Entonces, dentro del mundo físico, entendemos que hay cosas visibles y otras cosas que son invisibles. Bueno, en lo espiritual es exactamente igual. Entonces, dentro de nuestro mundo físico o terrenal, nosotros podemos conocer las cosas por 4 medios. Pueden haber más, pueden haber menos, ¿ok? Pero yo voy a hablar hoy día de 4 medios para conocer nuestra realidad. Los sentidos, mi olfato, lo que puedo palpar, tocar, lo que puedo ver. También está nuestra inteligencia, nuestra razón, nuestra capacidad de razonar, de interpretar, de concluir, de juzgar, de discriminar, etc. Otra manera de entender nuestra realidad física es a través de otras personas que nos enseñan lo que saben, otros hombres y su información, su conocimiento. Y luego, hoy en día, a través de la tecnología. Tenemos microscopios, antenas, radioreceptores, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos relacionarnos con nuestro mundo físico a través de los sentidos, uno, a través de la inteligencia, a través de otros hombres que nos enseñan y a través de la tecnología. ¿Ok? El punto es que ninguno de estos 4 aspectos para conocer nuestra realidad física nos sirven para conocer la realidad espiritual. Increíble. ¿Habías pensado en eso? Es decir, todo aquello que Dios creó para poder entender, y bien digo, entender nuestro mundo físico, quedan completamente limitadas ante el mundo invisible espiritual. Yo me acuerdo la película, ¿se acuerdan ustedes de los cazafantasmas, los Ghostbusters, que habían inventado unas máquinas para ver dónde había, ¿no es cierto?, cazar y verlo, y ver dónde estaban estos seres invisibles. Claro, es el deseo del hombre, ¿no? El tema es que por mucho que avance la tecnología, no lo ha descubierto. Hola Bernardo, un abrazo para ti. Entonces, nuestros sentidos, nuestra inteligencia, el conocimiento de otros hombres o cualquier aspecto tecnológico no es útil, nos sirve para comprender la realidad invisible espiritual. Por eso, para conocer el mundo invisible espiritual,
Necesitamos esta palabra, una palabra, que es la herramienta, el instrumento para conocer esa realidad espiritual, que es la revelación. Revelación. Voy a ver la palabra revelar en el diccionario. Revelar es descubrir algo que está cubierto, que ya no esté cubierto. Revelar algo que está velado, que no esté velado. Revelar, sacar el velo, descubrir, sacar lo que cubre y hacer saber cosas que son secretas o ignoradas. Esto por definición de diccionario. Descubrir o hacer saber cosas que son secretas o ignoradas. Especialmente se refiere a la comunicación de Dios a los hombres de lo que ellos no pueden saber por sí mismos. Increíble, ¿eh? Y esta definición no es de un diccionario teológico. No. Es descubrir o hacer saber cosas que son secretas o ignoradas, especialmente cuando Dios le comunica a los hombres cosas que ellos no pueden saber por sí mismos. Entonces, mis sentidos, mi inteligencia, otras personas y sus opiniones, por muy sabios que puedan parecer, nos puede revelar, sacar el velo del mundo espiritual. Dependemos de la revelación de Dios. Anoten esta escritura, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Las cosas secretas, ¿a quién pertenecen? A Dios. ¿Puedo yo llegar a conocer esas cosas secretas? No. No, ni mis sentidos, ni mi inteligencia, nada de lo que dispongo puede llegar me puede guiar a entender esas cosas secretas, porque pertenecen al Señor. Pero fíjense lo que dice a continuación, más las reveladas son para nosotros. Lo dejo hasta ahí. Más las reveladas son para nosotros. Miren ahora el Salmo 119. Salmo 119, versículo 17 y versículo 18. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero fíjense que el salmista reconoce que necesita que Dios le abra los ojos. Está este pasaje, no lo vamos a ver, pero en Segunda de Reyes, capítulo 6, cuando Eliseo está rodeado de enemigos y su siervo está desesperado porque se da cuenta que llegó el día de su muerte. Están rodeados de enemigos, hasta aquí nomás llegó nuestra vida, nos van a matar el ejército contrario. En cambio, Eliseo, Dios le había ya revelado a él lo que en realidad estaba pasando. Y dice que Eliseo oró y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Aquí tengo que adelantarme. Estamos hablando de este espíritu de estupor. Me voy a adelantar ya para entregarle una información por este pasaje que necesito que lo puedan entender ya. El espíritu de estupor, una de las cosas que produce es adormecimiento. Ese es el verdadero significado de la palabra, adormecimiento. Es decir, ¿qué hace uno cuando duerme? Cierra los ojos. Entonces, cuando vemos a alguien que no está viendo, teniendo los ojos abiertos, tenemos que tener el corazón de Eliseo. Te ruego, Señor, que todas estas personas que parecen adormecidas, que aunque parece o ellos creen que están atentos y despiertos al mundo espiritual y a Dios, en realidad están adormecidos. Y dice, entonces Jehová abrió
los ojos del criado. ¡Wow! Sí. Y el criado miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, en un momento el criado miró y estaban solos, Eliseo, él y todo el ejército enemigo. Pero cuando Dios le abre los ojos, está todo el ejército enemigo, pero el monte lleno de gente de a caballo, me cuesta decir de a caballo, gente de a caballo y de carros de fuego. Cuán importante es caminar nuestra vida cristiana con los ojos abiertos frente a las circunstancias de la vida. Y aquí podemos enumerar cuántos momentos de la Biblia o de la vida de Jesús se nos vienen a la memoria. Todos los discípulos desesperados por la tormenta, Jesús duerme. Todos los discípulos preocupados que tienen que alimentar a estas multitudes, a estos miles que los están siguiendo, Jesús en paz, porque sabe que viene la multiplicación. Es decir, el que tiene los ojos de la fe, sus ojos están abiertos y está viendo más allá de su mundo físico. ¿Pero de quién dependemos? De Dios. Que abra mis ojos. En Daniel 2:22 dice que Él, hablando de el Señor, de Jehová, de Yahvé, Él revela lo profundo y lo escondido. Él revela lo profundo. Él revela lo que está escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. Primera parte, entonces. Existe un mundo espiritual de maldad. Ese mundo espiritual es invisible a los ojos humanos. Nosotros, como hombres y mujeres, no tenemos acceso a ese mundo porque nuestra inteligencia, otros hombres o nuestros sentidos nos incapacitan para verlo o entenderlo. Por ende, necesitamos de la revelación de Dios. Y esa revelación es dada a los humildes. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando comencé esta enseñanza, les dije que yo, en un aspecto de mi vida, había estado adormecido por años. Por años. Y justamente en esa área adormecida me movía en orgullo, enjuiciando a hermanos, diciéndole a ellos lo que en realidad estaba pasando, no lo que ellos creían que estaba pasando, etc. Entonces yo que viví esa ceguera, bueno, ahora deseo con mi corazón tener esta oración de Eliseo: Señor, abre sus ojos para que vean lo que está oculto en las sombras, lo profundo y lo escondido, porque en ti, Señor, habita la luz. Ok, segunda parte. Esta enseñanza consta de 4 partes. Vámonos a la segunda parte. La segunda parte es que existe entonces un mundo espiritual, invisible, angelical. Se cree que, por lo que la palabra nos revela, tenemos muy poca información de en qué momento fueron creados estos seres, pero solamente una escritura, Job, capítulo 38, el libro de Job, capítulo 38, versículos 4 al 7, nos da una luz de que estos seres angelicales existían antes de la fundación de este mundo. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y más adelante dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Se piensa entonces que cuando se está refiriendo a que antes de la fundación estaban las estrellas del alba y los hijos de Dios, y se entiende que esos son estos seres espirituales angelicales. Por eso,
En el capítulo 3 de Génesis aparece un ser espiritual, pero que lleva a hacer lo malo a Eva y a Adán. Tenemos ahí la primera referencia en la Biblia de un ser angelical que toma la forma de un animal, una serpiente, que no es como la serpiente que conocemos hoy en día, tenía una forma distinta, y adopta la forma de ese animal o se incorpora en él y le habla a Eva, guiándola a hacer lo malo. Me refiero a Lucero, a Lucero. Y este querubín, creado por Dios, estaba en el monte de Dios, cercano a Dios, y tenía varias características que por el tiempo no puedo hoy día profundizar, pero la Biblia nos enseña que este ser angelical, que es un querubín, que se llama Lucero, él está cercano a Dios. Hay 3 escrituras que les voy a dar. Una, Ezequiel 28, del 12 al 19. ¿Ok? Para que lo puedan anotar. Ezequiel 28, del 12 al 19. Se complementa con Isaías 14, del versículo 12 al versículo 14. Ezequiel 28, del 12 al 19, Isaías 14, del 12 al 14, y Apocalipsis 12. Bueno, aparece este ser que se llama Lucero. Bien interesante que se llame Lucero. Ustedes saben que existe para nosotros aquí en la Tierra, ¿no? Lo llamamos el lucero del alba. ¿Han escuchado eso? Que es Venus, que cuando empieza a amanecer está ya este lucero en el cielo. Ese lucero, a diferencia de una estrella, hay que diferenciar entre un lucero y una estrella. Los luceros, a diferencia de las estrellas que emiten su propia luz, los luceros no emiten luz, reflejan luz. Dígame que no es precioso que Dios lo haya llamado lucero. ¿Se entiende por qué? Porque Él no emite su propia luz. Él refleja la luz de Dios. Nosotros tampoco emitimos luz propia, aun cuando Jesús nos llamó luz del mundo. Nuestra luz es porque es un reflejo de la luz de Dios. Qué lindo, ¿eh? Ok. Entonces, primero, fueron creados, al parecer, antes de la fundación de esta tierra. En ese mundo angelical había un ser que se llama Lucero, un querubín. Ese querubín tenía un lugar de importancia dentro de los seres angelicales. Sin embargo, eso mismo lo llevó a su caída. En Isaías, que ya les di ahí la escritura, en Isaías 14, aparecen 5 intenciones de este ser espiritual, que terminan en esas 5 intenciones. La última es: seré semejante al Altísimo. Es decir, su corazón se llenó de orgullo por las cualidades que Dios le había dado y el lugar que Dios le había dado al interior del reino angelical. Se dan cuenta que el tema del libre albedrío fue tanto para los seres angelicales como para nosotros, y que el orgullo está siempre presente o posible. Dios no creó el mal. El mal es una posibilidad en cuanto existe el bien. Y este lucero, por su orgullo, pensó que él podía emitir su propia luz. Producto de eso es expulsado del cielo y arrojado a la tierra. Miren, voy a leer Apocalipsis 12, del 7 al 9. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Dice: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón,
y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Fue lanzado fuera. Lo echó. Lo mismo que sucede con Adán y con Eva en Edén. Acuérdense que Adán y Eva son expulsados de Edén. Y de igual manera, ahora Lucero es expulsado de la presencia de Dios por su orgullo. Dios no puede convivir con el orgullo. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, haciendo referencia a la serpiente de Génesis 3, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Escuchen esto, termino Apocalipsis con esto. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso Jesús dijo que yo vi, hablando de su preexistencia, ¿no? Jesús está aquí haciendo una directa alusión a su eternidad y a su preexistencia. Eso quiere decir que no porque haya nacido ahí comenzó él a existir, él ya existía. Y él dijo, Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús presenció ese momento. Wow. Y en Apocalipsis, ahí mismo Apocalipsis 12, versículo 4, dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es decir, ya entendemos que una tercera parte de ese reino invisible para nosotros, angelical, siguió el orgullo de Lucero y se rebelaron en contra de Dios, su creador, y por eso fueron expulsados a la tierra. Dentro de lo que pueden estos seres angelicales invisibles para nosotros, no para Dios, obviamente, hay varias características o acciones que ellos están haciendo aquí en la tierra, o donde fueron arrojados. Yo voy a mencionar dos solamente, porque tienen que ver luego con el espíritu de estupor que voy a hablar. Dos cosas. Uno, pueden influenciar la mente, el corazón y la voluntad de los creyentes. Es decir, ellos te pueden influenciar si tú no estás apercibido. Si estás somnoliento espiritualmente, si estás apático, indiferente. Por eso Jesús continuamente nos enseña que tenemos que estar en un estado de estar velando, estar atentos, estén velando y orando en todo tiempo. El creyente no se puede dar el lujo de entrar en este estado de adormecimiento, vacaciones espirituales, porque él puede ser influenciado por ese mundo angelical demoníaco. Les voy a dar 3 casos solamente, ¿ok? 3 casos como ejemplos de esa influencia. 1, Génesis 3. Eva escuchó a esa serpiente que la incitó, porque le habló, ella razonó de acuerdo a lo que le habló y decidió justo lo que Dios le había dicho que no hiciera. Segundo caso, Satanás dice, miren lo que dice Primera de Crónicas 21:1. Primera de Crónicas 21:1. Dice, Satanás se levantó contra Israel. Satanás, ya nombra a Satanás en el Antiguo Testamento. No solamente lo notan aquí, también, o sea, no solamente aparece aquí en Crónicas, también aparece en el libro de Job y en otros pasajes de un profeta. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo. Oye, hay mucho que hablar, no puedo por el tiempo, pero solamente les digo, David pensó que era una muy buena idea censar
a Israel. Es decir, vamos a ver cuántos somos, vamos a ver cuán grande es mi ejército. Mal, porque tú nunca vas a tener victoria por lo grande de tu ejército. Tú nunca vas a tener victoria si tienes la billetera llena. Tú nunca vas a tener victoria si piensas que teniendo la billetera llena vas a poder servir al Señor de mejor manera, o ser más feliz, o ser mejor hombre de Dios, o mujer de Dios, o si tengo más gente a mi alrededor, o si tengo esto, si tengo lo otro. David pensó que fue muy buena idea hacer un censo, pero ¿quién estaba detrás? Satanás. ¿Quién lo incitó a hacerlo? Satanás. Termino citando este último ejemplo en Juan 13:2, otro caso conocido. Juan 13, versículo 2. Dice, cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que lo entregase. ¿Ok? Entonces, ¿podemos nosotros ser influenciados por el diablo solamente habiéndole citado 3 pasajes? Sí, sí. Yo puedo tomar decisiones que me parecen correctas y ustedes han vivido eso. No digo ustedes tomando esas decisiones, sino ustedes han vivido con personas que llamándose creyentes han tomado decisiones de afectar a las ovejas sin ninguna consideración de los principios de Dios, pensando que su sabiduría de cómo actuar es mejor que aquella que dejó Dios escrito en su palabra. Y eso nos enseña a nosotros a tener sumo cuidado de considerar por soberbia que mi opinión de cómo se deben hacer las cosas es mejor que lo que Dios dejó por escrito. Que de repente yo como pastor puedo emitir juicios, pero Dios a lo mejor no está de acuerdo con mis juicios. Son mis juicios. Pero el corazón de Dios es lento, tardo para la ira, grande en misericordia. Por eso los discípulos se equivocaron muchas veces con Jesús, pensando que Jesús juzgaría esto de esa forma, y Jesús nunca lo juzgó de esa forma. Y muchas veces vemos que está el diablo detrás. Así que, terminando entonces, este segundo punto, tenemos 4 partes. La primera parte, la existencia de un mundo espiritual que se conoce solo por revelación. La segunda parte, ese mundo espiritual es un mundo invisible, angelical, donde existen los ángeles que están fieles al Señor, son servidores de Él aquí en la tierra, haciendo su voluntad, y están los ángeles que se separaron de Dios, que fueron arrojados a la tierra y que están influenciando a los creyentes para hacer, al igual que a Eva, lo malo delante de Jehová. Ok, tercer aspecto, tercera parte de este curso, que es bien corto, pero necesario saber. La Biblia distingue diferentes espíritus de maldad. La Biblia identifica diferentes espíritus de maldad. Voy a citar 6. 1. El espíritu de esclavitud. Espíritu de esclavitud en Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Segundo, espíritu de mentira. En Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, 22, versículo 22 al 23. Dice, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. 3. Espíritu de enfermedad. Lucas 13:11. Dice, una mujer tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Fíjense que andaba encorvada no porque tenía, no sé, un traumatólogo, la habría analizado. Hoy en día que tenemos acceso a tanta tecnología, y habría dado todo un análisis que después, lo más seguro que un cirujano habría intervenido, luego un kinesiólogo habría intervenido, pero era espiritual. Cuarto, un espíritu de error. En Primera de Juan 4:6.
un espíritu de error. Primera de Juan 4:6. Y un espíritu de anticristo. Mi amor, quizás ¿le puedes hacer los dos? Sí, ¡Wow! me No es que te escuchaba escribir, pero como yo lo tengo aquí, yo te lo puedo cobrar. Cobrar para que tú tengas acceso a mi apunte. Pero si quieres solamente escribir como tú quieras, mi amor. El espíritu de error, primera de Juan 4:6. El espíritu de anticristo, en primera de Juan 4:3. Entonces vemos espíritu de esclavitud, espíritu de mentira, un espíritu de enfermedad, un espíritu de error, un espíritu de anticristo, pero también aparece un espíritu de estupor. Y aquí nos vamos ya al cuarto punto, la cuarta parte de esta enseñanza y final. El espíritu de estupor, que también se traduce como espíritu de adormecimiento, de sueño o de letargo. Ok, wow. Vámonos a Deuteronomio 29. Miren, hermano, yo sé que hoy día estoy haciendo algo muy distinto porque casi no está quedando oportunidad para conversar y les pido disculpas por eso, pero en realidad este tema es tan importante que voy a dejar que ustedes reflexionen en sus casas de lo que estamos conversando, que ustedes busquen nuevamente esta escritura, que ustedes clamen a Dios para que ustedes puedan ser liberados de todo lo que estamos conversando y que puedan ustedes y yo despertar en cualquier área que no nos hemos dado cuenta y estamos adormecidos. Pero también para interceder por aquellos que están así, en ese estado. Les voy a leer Deuteronomio 29. Verena, gracias Verena. Deuteronomio 29, voy a leer desde el versículo 12 en adelante. Muy importante para entender este espíritu. Dice, Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho delante de sus ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que ustedes vieron con sus ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy, hasta hoy el Señor no les ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es decir, el Señor ha hecho grandes cosas a favor de Israel en el momento en que lo sacó de Egipto con mano poderosa, brazo extendido, por la guía de Moisés y de su hermano Aarón. Pero el pueblo nunca agradeció, nunca confió, sino que más bien se endurecieron y se quejaron y murmuraron en 10 oportunidades hasta que finalmente el juicio de Dios fue que esa generación no iba a entrar en la tierra de la promesa. ¿Por qué? Porque el Señor emite un juicio y ya no les da corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Pero por qué? Porque ellos ya estaban endurecidos de antes. Ellos tomaron esa decisión de endurecerse. Y ahí nos vamos al profeta Isaías, 29:10. Isaías 29:10. Dice, porque el Señor derramó sobre ustedes, escuchen bien, porque el Señor derramó sobre ustedes espíritu de sueño. Dios derramó sobre su pueblo espíritu de sueño. Y fíjense, cerró los ojos de vuestros profetas y puso un velo sobre las cabezas de sus videntes. Wow. Más adelante en el versículo 13 dice, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, al igual que cuando salieron de Egipto. Y su temor de mí
no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí, y ahí viene nuevamente un juicio de parte de Dios. Entonces, este espíritu de estupor es cuando uno se ha endurecido. Y uno se puede endurecer por soberbia. Por eso la palabra en Proverbio nos aconseja, y ustedes se lo saben quizás de memoria, pero aún así no nos damos cuenta y nos llenamos de orgullo. Y ese orgullo nos lleva a juzgar equivocadamente. ¿Qué hizo Israel cuando salió de Egipto? Juzgó equivocadamente a Moisés. Acuérdense que lo acusaron en algunas oportunidades por haber estado ahora en el desierto, nos sacaste al desierto a morir acá, mejor no hubiéramos quedado allá. Juzgaron a Moisés y juzgaron equivocadamente a Dios. Es decir, que cualquier persona, cualquier creyente que cae en el orgullo y comienza a juzgar a sus hermanos, no estoy hablando solamente de hermano con hermano, estoy hablando también de autoridades a hermanos o de hermanos a autoridades. Cualquiera sea el lugar dentro del cuerpo, si se llena de orgullo y comienza a juzgar equivocadamente a sus hermanos, está haciendo un juicio equivocado también de Dios, porque piensa que Dios está a su favor. ¿Y qué hace Dios? Envía un espíritu de estupor. La palabra en Isaías es tardemá en el hebreo. Tardemá. ¿Qué quiere decir? Un sueño profundo, un letargo, un estado de trance. Eso es lo que quiere decir en el hebreo. Un sueño profundo, un letargo. La palabra letargo, miren lo que significa. Un estado de adormecimiento, me encanta esta segunda palabra, un estado de adormecimiento, inactividad. Es decir, se queda sin reacción. Aunque está despierto, es como si estuviera durmiendo. Cuando uno duerme, uno puede estar escuchando mucha gente alrededor hablando, pero uno no cae en la cuenta. Escucha, pero no oye, y por ende no entiende. Luego lo repite esto el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 11, versículo 8, Romanos 11, 8, citando a Isaías. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. La palabra en el griego es katanuxis, que es ese estado de picazón, esas hormiguitas cuando una extremidad se duerme. ¿Se han fijado que uno se apoya de repente en un brazo, despierta en la noche y está como muerto? Bueno, eso es katanuxis, que refleja un estado espiritual semejante. Cuando nuestro espíritu se adormece, cuando cae en un sueño profundo y ya no está percibiendo lo que está sucediendo a su alrededor. Estoy concluyendo esta última, ya todo el mensaje. Dios, en su amor y en su gracia, comprende tus limitaciones y las mías. Y en su momento Dios va a intervenir. En el momento propicio, Dios va a intervenir para llevarte hacia el bien que Dios desea para ti. Sin embargo, cuando Dios actúa, pero uno como cristiano no se da cuenta, no se apercibe, no agradece, obviamente no una vez, entiendan, acuérdense siempre de la paciencia que tuvo Dios con Israel. Así que por favor, sáquense esta idea de un Dios juicioso que a la primera, no. Eso son las experiencias con los hombres. Los hombres no son tardos para la ira, son prontos para la ira.
emiten juicios prontos y muchas veces inexactos, pero esos son los hombres. Pero si vemos el caso de Israel, acuérdense que la primera vez que fue Moisés a presentarse frente a los ancianos de Israel con el mensaje que Dios le había dado en la zarza que ardía, ellos ya ahí estaban escépticos. Pero Dios aún así continuó plaga tras plaga hasta que los liberó. Luego sepultó al ejército de Egipto en el mar, los sacó por un camino seco. Al otro lado, una nube los cubrió y lo iba guiando, y ellos se quejaban, pero Dios fue paciente. Entonces Dios es paciente para con usted y para conmigo. Gracias, Señor. Por ende, nosotros tenemos que ser pacientes, las esposas con sus maridos, pacientes los pastores con sus ovejas, pacientes las ovejas con los pastores, pacientes. Y si no es así, entonces uno tiene que tener cuidado porque va a actuar ese espíritu de estupor, que va a adormecer a ese creyente que ya está adormecido, ojo, porque está en su soberbia, está encerrado en su propia opinión. Pero aquí viene algo que yo les entrego para que ustedes lo consideren y lo vean a la luz de la palabra. Yo pienso que este espíritu que adormece al creyente, y ahora voy a ver en los minutos que me quedan algunas características, no actúa solo, actúa con el espíritu de esclavitud y con el espíritu de temor. Acuérdense que el espíritu de temor actúa cuando uno levanta al príncipe, de acuerdo a Proverbios 29. Proverbios 29. Dice, el temor del hombre pondrá lazo. En otras versiones es una trampa. El temor del hombre pone un lazo, enlaza, entrampa. Y ese hombre puedo ser yo mismo. Por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, o pueden ser otros hombres. Entonces, cuando yo estoy atento a más bien a escuchar a los hombres que a Dios, se forma un lazo. Ese mismo lazo me enceguece a los principios de Dios, que son santos. Y desde ese momento ya no comienzo yo a juzgar de acuerdo al juicio de Dios. Mi corazón ya no está de acuerdo al corazón del Espíritu Santo, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es amor. Amor. Otro fruto del Espíritu Santo es paz. Otro fruto del Espíritu Santo es paciencia. Entonces, cuando yo dejo de escuchar, porque estoy mirando a los hombres, escuchando a los hombres, y me he desatendido de Dios, ese lazo, esa trampa, me está llevando entonces a una esclavitud. A una esclavitud con esos hombres, que puedo ser yo mismo, personas que les fascina escucharse, o a otras personas. Por eso la labor pastoral es tan delicada al interior de un cuerpo. A veces pienso que se nos puede dar demasiado control. No, acuérdense que la palabra dice tan claro, yo no sé cómo yo me equivoqué, pero tan claro dice que la cabeza es Cristo. Nunca aparece en ninguna parte que Dios comparte la cabeza. Y todos los demás miembros, evangelistas, profetas, apóstoles, pastores, ancianos, diáconos, todos son servidores unos a otros, cada uno considerando al otro como superior a sí mismo. Hoy sería todo tan diferente. Yo pequé de eso como pastor. Gracias, Señor, que Dios trajo luz a mi vida. Y en esa nueva luz pude ver mi error y también como yo en mi adormecimiento afecté a hermanos de la congregación.
por mis juicios que salían de la propia ceguera y por no escuchar a Dios, sino escuchar a otros hombres y a mí mismo. Entonces, este espíritu de estupor actúa con el espíritu de esclavitud porque uno está esclavizado a las personas y a sus mandamientos y esclavizado también al temor. Y uno ve que pueden ser congregaciones enteras totalmente atemorizadas por la reacción de las otras ovejas o atemorizadas por la reacción de sus autoridades. Donde está el temor, no está el perfecto amor de Dios, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, cuando hay ovejas atemorizadas por la reacción de sus hermanos o por la reacción de sus autoridades, ya no está gobernando el Espíritu Santo, está gobernando un espíritu de esclavitud. Ese espíritu de esclavitud que actúa en conjunto con el espíritu de temor o que lo lleva a cobardía, produce ovejas temerosas, juiciosas, que están atentos, mirándose unos a otros, cómo vamos a reaccionar frente a lo que está pasando, o totalmente sin buscar a Dios, escuchando lo que se les dice y eso hacen. Aunque sea contrario a la opinión de Dios. Lo hemos visto en el mensaje del espíritu de esclavitud o el espíritu de libertad, que está aquí en el canal de YouTube. Vimos ahí que claramente que el apóstol Pablo enseña a la iglesia que frente a un hermano que se equivoca, en la segunda carta a la iglesia en Corinto, que la iglesia debe acompañar a ese hermano para que ese hermano no se desanime, no se desaliente, debe amarlo, acercarse, acompañarlo, consolarlo, para fortalecerlo en el amor del cuerpo. Unos hermanos me enviaron durante esta semana un video de una psicóloga argentina que habla de la ley del hielo. Y ella habla de qué manera esa ley, cuánto perjudica a una relación, cuán profundo es el daño. Yo hice la ley del hielo en mi época, en el cual yo estaba bajo ese estupor y ese adormecimiento, y ya me arrepentí de eso. Y ahora, sin duda alguna, mi labor es sacar de ese adormecimiento a todo aquel que tenga ojos para ver y oídos para oír. Pero no podemos entrar en un corazón endurecido frente al hermano porque entramos en un serio tema frente al Señor. Dios, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Entonces, el espíritu de adormecimiento que trabaja junto con el espíritu de esclavitud y junto con el espíritu de temor, produce personas adormecidas, apáticas, que no tienen iniciativa propia, siempre dependiendo que se les diga lo que deben hacer, y por otro lado, frente al corazón de Dios, son duros, desamparan, abandonan. Las características que pude descubrir: insensibilidad espiritual, es decir, la persona oye la palabra, pero no la entiende ni la aplica. Por ejemplo, ¿cómo se resuelve una situación en la iglesia? Conversando, hermanos queridos. Hermanos amados, yo por años emití juicios directos nomás, porque eso es lo que había que hacer, y la persona ahora tiene que buscar al Espíritu Santo. Y será el Espíritu Santo el que le revele lo que hizo. ¿De dónde salió esa teología? Es la cosa más rara que yo no puedo entenderlo ahora. Cuán equivocado estaba y cuán equivocado estábamos. Porque eso se decía. Bueno, el hermano ahora se le deja como excluido, y ahora Dios entonces la oportunidad para que esa persona busque a Dios, el Espíritu Santo le revelará. Para eso está el cuerpo. Segunda característica: se endurece su corazón, por ende ya no puede recibir los frutos del Espíritu Santo. El primer fruto, amor. Segundo, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Tercera característica, apatía, conformismo.
Bueno, que sea como Dios quiera. Pueden pasar las injusticias más tremendas a nuestro alrededor, en nuestra sociedad civil, como el aborto, que ya está ahí, ellos están abogando como una parte de la campaña, ¿no? De que sea aprobado todas las necesarias condiciones para que haya una ley de aborto en Chile. Y bueno, la iglesia dice, bueno, si Dios quiere, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, si los hombres se ponen de acuerdo frente a esto, ¿qué le vamos a hacer? Y dentro de la iglesia, exactamente igual. Uno ve injusticias, situaciones que no son aceptables, pero bueno, conformismo. O indiferencia. A mí me han dicho, y yo también lo decía, ¿no? Eso es algo entre ellos. Ellos lo tienen que ver. Yo no entro ahí. Somos una familia, hermanos queridos. Y obviamente debemos funcionar en el amor del Señor, siempre. Siempre, y siempre con el diálogo, siempre con la conversación. Y miren esta definición que lo encontré en una página pentecostal que habla acerca de este tema, que generalmente afecta a las personas religiosas. Por eso los fariseos, los escribas, Jesús tuvo palabras muy fuertes contra ellos, aun cuando los amaba, porque la persona religiosa es la que se reviste de todas las características de los frutos del Espíritu, de los dones, pero en realidad no están en su corazón. Está revestido por fuera, pero internamente es una mujer o un hombre duro, que no entiende, ciego, indiferente, enlazado, temeroso y orgulloso. Entonces, familia, he terminado con este curso. Espero que sea de bendición, porque Dios nos ha llamado a libertad, y antes de que Cristo vuelva por su iglesia, tenemos que ser una iglesia viva, una iglesia donde los frutos del Espíritu se manifiestan en esa misma libertad, donde el único foco es Cristo, el único que me aconseja es su palabra, donde el único que gobierna es el Señor de señores, nadie más. Tenemos que volver al Señor y de estar bien despiertos a ese espíritu de estupor, pero eso depende de que ustedes y que yo nos mantengamos en el Espíritu Santo, orando e intercediendo como Eliseo. Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea, y Dios va a contestar esa oración, y muchos, como yo, van a ser liberados de un estado de cobardía, de un estado de esclavitud al hombre, de un estado de ceguera. Y vamos a poder gozarnos en la llenura que el Espíritu Santo va a producir, en el avivamiento que eso va a generar en nuestras vidas y en las vidas de otros, porque el mundo necesita la iglesia. El mundo necesita una iglesia despierta, atenta, intercesora, con el corazón de entrega y de amor al Señor. Este es tiempo de fuego, este es tiempo de avivamiento, y este es tiempo de que tú salgas del estupor, salgas del trance y busques cuáles son los dones que Dios te ha dado, busques cuáles son los talentos que el Señor te ha revestido y comiences a usarlo para su gloria. Como pastor, yo no te tengo que validar o aportillar, se dice, como en España, para que tú cumplas tu llamado. Tú eres responsable frente a Dios de lo que Él te ha dado. Mi labor es potenciar ese llamado, ordenarlo en los caminos del Señor, y que tú y yo caminemos juntos.